Buenos días a todos. Qué rico poderme enlazar con ustedes a través de este video tutorial en el que vamos a dar cumplimiento precisamente al tema de la semana 8, que es el feudalismo, ¿sí? Es un tema que va ligado precisamente a la caída del Imperio Romano debido a las invasiones bárbaras, lo cual ya vimos en clase, y como consecuencia pues comienzan a organizarse ciertos grupos para defenderse de estas invasiones y surgen los señores feudales, aquellas personas que viven en esos enormes castillos, que se rodeaban de siervos, que eran las personas que le trabajaban a ellos a cambio de protección. Creo que ya les había hecho una pequeña introducción de este tema en clase. Y obviamente ustedes, una de las actividades que dejé de la semana 8 era investigar precisamente este tema, ¿sí? ¿Qué entendemos por feudalismo? Pues es un sistema político, social y económico que se deriva del vocablo germano fiat. Recordemos que surgen todos esos imperios germánicos que son los que comienzan a defenderse y a buscar una organización después de todas esas invasiones bárbaras y precisamente evitan o quieren o buscan no ser más invadidos. Entonces crean todas estas murallas alrededor de los castillos. ¿Sí? ¿Qué significa fiat? Significa fe, porque la fidelidad prestada al Señor de la tierra fue el vínculo que sostuvo toda la sociedad feudal. Durante esta época del feudalismo, la iglesia va a tener mucho poder, mucha jerarquía, lo que les decía. Entonces, ¿qué hacía un señor feudal? Protegía al pueblo, garantizaba que la gente no fuera invadida y a su vez los protegían desde la fe. Recordemos que obviamente es triste decirlo, pero la iglesia se ha prestado mucho para manipular a la gente en ciertos momentos de la historia y más adelante lo vamos a ver con los sucesos de las cruzadas y todo ese tipo de cosas que se dieron por recuperar supuestamente Tierra Santa. Bueno, aquí el duro o el jefe, el supremo Saiyajin, como lo decimos nosotros en clase, era reconocido como el señor feudal. Él era el que tenía el poder y el ejército para proteger a su gente. Es aquí donde surgen los caballeros, todos que les gustan a las niñas ver esas películas, a sus príncipes en los castillos, las princesas de su castillo, perdón, hijas del rey, y al príncipe ahí ves montando un caballo blanco muy bonito, con su cabello hermoso y su armadura brillante. Eso que nos vende Hollywood, que es pura mentira, porque esa época fue horrible. Vean, por ejemplo, Corazón Valiente de Mel Gibson, ahí se muestra cómo es el funcionamiento del señor feudal, los lujos que él tenía, cómo dominaban a la gente. Y era, todo eran, las calles eran destapadas, entonces había mucha pobreza, había mucho desorden en aspecto social, comparándolo con el nuestro, que tenemos un poco más de limpieza y otras cosas. Entonces no era tan bonito pues a la vista. Eh, bueno, yo no los quiero aburrir con este tema. Sé que ustedes investigaron mucho. eh, Les voy a dejar un videito que es bien interesante, es bien cortico, entretenido, pero muy preciso en los términos. A este tema también se une lo que tiene que ver con la ilustración, el renacimiento, luego surgen los derechos del hombre como protagonista de la historia, cuando el hombre comienza a buscar la dignidad, porque el feudal atacaba y menospreciaba mucho a sus siervos. Vuelvo y le explico, el siervo era aquella persona que trabajaba a cambio de protección para un señor feudal. Entre más siervos y más tierra tenía el señor feudal, pues era más poderoso. Dentro de un territorio feudal, una, ¿cómo decirlo? Un territorio protegido por el señor feudal, también estaba la iglesia. La iglesia también se asociaba con los señores feudales para garantizar su protección y a su vez poder evangelizar de una forma más fácil dentro de este pueblo. ¿Cuál era el beneficio? Entonces, la gente donaba tierras o el señor feudal compraba estas tierras a muy bajo precio para poder tener un territorio amplio, ¿sí? Estas tierras también eran donadas por un rey como título de nobleza a ciertas personas para que así tuviera esta persona a su alrededor a estos siervos o a estos vasallos para que trabajaran para ellos. Bueno, cualquier duda me la hacen saber aquí por el canal, por el chat del canal y para poder avanzar con el tema. Bueno, como les decía, la iglesia tiene mucho poder, demasiado poder y eh,
se comienzan a ver conflictos internos de poder, no solamente entre los señores feudales, sino también entre la iglesia. Por ejemplo, lo que pasó con Martín Lutero. Martín Lutero se rebela contra la iglesia, un señor noble, un rey de Alemania, o un príncipe alemán, apoya a Lutero con tal de irse en contra de la Iglesia Católica y quitarse el yugo de la Iglesia Católica y así poder recuperar su territorio. O sea que a Martín Lutero, obviamente, él pelea por un conflicto teológico, pero es utilizado con bienes, intereses políticos y económicos de Alemania para independizarse de la Iglesia. Y así van sucediendo muchas cosas más. Les dejo el video entonces para que ustedes complementen, es un video corto y la próxima semana, Dios mediante el miércoles que nos toca la 4ª, estaré subiendo otro video complementario a este con el tema del renacimiento, ¿vale? Entonces seguimos allí en contacto y los dejo con el video. ¿Te imaginas tener un castillo sin ser rey? Hubo una época donde era muy común. Mira. Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejércitos. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu. ¿Qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal, los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu. Aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas. Eso sería todo por el momento. Quedaremos pendientes entonces del próximo video que lo subiría dentro de 8 días miércoles a la 4ª hora,
que sería que nos corresponde la asignatura de historia. Nos vemos, hasta la próxima, Dios los bendiga.